Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos los estudiantes de la generación 29 de este módulo 12. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio de aprendizaje. Es un gusto que estén en este momento conectadas. Tenemos a Esmeralda, Jessica, Yolanda, Kaylin. Y bueno, por lo pronto estamos nada más nosotras 5. Conforme se vayan integrando, pues les doy la bienvenida. Y bueno, voy a compartirles la pantalla. Voy a pausar mi video para que podamos empezar, ¿sale? Entonces les pido por favor nada más que tengan cerrado su micrófono. En caso de que necesiten hablar, con toda confianza lo prenden para poder interactuar, ¿vale? Entonces, bueno, les recuerdo la sesión de la agenda de este día. Vamos a ver la breve bienvenida, el propósito de la sesión, explicación de los temas, ejercicios, dudas y frases de la semana. Esta sesión, el día de hoy, vamos a estar viendo actividades que nos pueden ayudar, nos van a facilitar resolver nuestra actividad integradora 3, ¿sale? Entonces, bueno. Ok. Y Diego también, aquí está. Bienvenido, Diego. Entonces, bueno, chicos, vamos a seguir con un repaso de lo que estuvimos viendo en nuestra semana pasada, donde estuvimos viendo lo que son las leyes del electromagnetismo, empezando con la ley de Coulomb. Fue la primera ley con la que empezamos a trabajar. La ley de Ohm, también trabajamos con la ley de Ampere, la ley de Watt, la ley de Joule, ley de Faraday, y esas son las leyes del electromagnetismo con las que vamos a estar trabajando durante nuestro módulo de manera general. La semana pasada empezamos con unas y esta semana continuaremos viendo otras leyes. Y eso es lo que vamos a repasar en este momento. Entonces, a estas alturas ya debieron de haber revisado todos los recursos que existen presentes en plataforma para de esta manera, bueno, pues llegar a la sesión ya con dudas, ya con situaciones prácticas que podemos realizar para de esa manera resolverlas en caso de tener cualquier situación. Y bueno, la primera que vimos, y esta la vimos la semana pasada, fue la ley de Coulomb, y esta no se puede manejar o la podemos encontrar porque nos ayuda a encontrar lo que es la intensidad del campo eléctrico. ¿Y cómo encontramos la intensidad del campo eléctrico? Bueno, primero tenemos que identificar que se interpreta o se representa con la letra E, y esta va a ser la fuerza entre la carga del campo eléctrico al que nosotros estamos asociando esta intensidad. O también lo podemos calcular realizando la operación de la multiplicación de las cargas, el producto de las dos cargas que estén interactuando por la constante entre la distancia al cuadrado y luego entre la carga entre la cual está interactuando o queremos saber en ese campo eléctrico. También la podemos ver de la siguiente manera, donde la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿sale? Y también la ley de Coulomb nos ayuda a encontrar la energía potencial, donde la energía potencial es igual a la fuerza por la distancia, o bien, como la calculamos en el ejercicio número 1 también fue, en el ejercicio número 1, que es la constante por las cargas entre la distancia, ¿sale? Y tenemos la intensidad de corriente eléctrica que nos dice que es la carga entre el tiempo. Estas son fórmulas o datos que nos ayudan a encontrar la ley de Coulomb. La ley de Ohm, por otra parte, que fue lo que estuvimos trabajando con el ejercicio de la actividad integradora 2, nos dice que la intensidad de corriente eléctrica será igual a el voltaje entre la resistencia, y la ley de Joule nos ayudará a encontrar el calor disipado por la resistencia, que es el calor es igual al valor de la resistencia por el tiempo entre la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, de esta manera podemos encontrar el calor disipado. Y tenemos también lo que es la ley de Watt, donde nos dice que podemos encontrar la potencia eléctrica si nosotros multiplicamos el voltaje por la intensidad de corriente. O bien podemos encontrar también la potencia eléctrica usando la ley de Ohm. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, teniendo nuestro voltaje al cuadrado y dividiéndolo entre la resistencia, o bien
con la resistencia por la intensidad al cuadrado. De esta manera nosotros podemos encontrar la potencia eléctrica. Dependiendo de los datos que podamos tener, nosotros la podemos calcular de manera directa o bien tendremos que hacer alguna sustitución o algún despeje. ¿Sale? Quiero retomar esto de la conversión de unidades porque noté que tenían ciertos problemas. Entonces vamos a retomarlo. Recordemos que existen magnitudes de carga y magnitudes de distancia, principalmente en las fórmulas o problemas que vamos a estar tratando donde se va a hacer conversión de unidades. ¿Por qué? Porque en las magnitudes de carga nos piden que en todo momento nosotros estemos trabajando en coulombs. Y podrá haber situaciones donde nos den datos que estén en microcoulombs, en nanocoulombs o en picocoulombs, dependiendo, o en milicoulombs, dependiendo de lo que representa el problema. De esa manera nos estarán dando los datos. Y magnitud de distancia tendremos que estarla trabajando en metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros cualquier distancia que nos estén dando la tendremos que convertir a metros. Nos pueden dar centímetros, nos pueden dar decímetros, nos pueden dar milímetros, nos pueden dar picómetros, micrómetros, nos pueden dar pies incluso. Y nosotros tendríamos que hacer la conversión para tenerlo en metros. Entonces, recordemos que para encontrar o para convertir las unidades a coulombs y a metros, nosotros tenemos lo siguiente. Un milicoulomb va a equivaler a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Entonces, si nos dan las unidades o los datos en milicoulombs, tendremos que realizar la conversión. Un microcoulomb será igual a 1 por 10 a la menos 6. Normalmente los datos se maneja mucho y principalmente el dato en microcoulombs y en nanocoulombs, que son principalmente lo que vamos a estar utilizando. Entonces, por eso que este dato de los microcoulombs siempre lo tengamos muy presente, donde un microcoulomb será igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. El nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9 coulombs y el picocoulomb es 1 por 10 a la menos 12 coulombs. ¿Qué quiere decir? Que entre más vamos avanzando, el número o la magnitud es cada vez más pequeña. Entonces, recordemos que las potencias es lo que nos dice cuando son potencias negativas. Entre más grande la potencia negativa, más pequeño es el número, porque recordemos que la potencia nos está indicando el valor que se movió el punto decimal. Entonces, todos estos valores antes del 1 quiere decir que van a estar rellenos de ceros. Entonces, es un valor bastante pequeño. Aquí vemos el ejemplo donde tenemos 5 microcoulombs. ¿Cómo lo representaríamos en coulombs? Bueno, vemos nuestra tabla donde nos dice que un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6. Lo único que hacemos es que esto lo representamos en coulombs y tendríamos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta es la manera de convertir. De la misma manera, si fuera 15, si fuera 25, si fuera 100, si fuera 125, ustedes tendrían que poner 125 por 10 a la menos 6 coulombs. Claro, también podrían representarlo de otra manera si modificaran el punto decimal, pero yo les recomiendo que lo dejen así si tienen complicaciones de trabajar y de hacer las transformaciones. Entonces, manéjenlos así. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de 23 picocoulombs. Entonces, estos 23 picocoulombs, ¿cómo quedarían convertidos? Bueno, nosotros sabemos que un picocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulomb. Entonces, nuestra conversión de unidades sería 23 por 10 a la menos 12. Esto también lo podríamos representar como 2.3 por 10. Si el punto decimal estaba aquí, al recorrerlo hacia acá, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, nos comemos un lugar, sería por 10 a la menos 11. Si lo ponemos otro, si lo recorremos otro, nos quedaría como 0.23 por 10 a la menos 10. Entonces, es muy importante que se fijen cuáles son las unidades que están utilizando y cómo las están utilizando para que no tengan ningún problema a la hora de hacer sus cálculos, porque estuve revisando actividades donde desgraciadamente solamente les fallaba esto, que tenían las
potencia es mal, entonces pues al tener mal, obviamente el número es mal, es incorrecto, el valor que están dando es incorrecto, pero es importante que lo retomemos y que se den cuenta de esto para de esta manera vean que se están manejando en este caso el mismo número, pero de diferente manera, que si yo por ejemplo aquí hubiera puesto 2.3 por 10 a la menos 12, este ya sería un número totalmente diferente, entonces por eso deben de tener cuidado. Y lo mismo exactamente pasa con los metros. Tenemos también centímetros, tenemos los milímetros, tenemos los micrómetros, los nanómetros y los picómetros. Entonces las conversiones son exactamente las mismas. Sería exactamente el mismo proceso. Por ejemplo, si nos dieran un valor de 2 cargas, las cuales están distanciadas entre ellas por 15 nanómetros, perdón, sí, 15 nanómetros, aquí se me pasaron estas, pero eran nanómetros, 15 nanómetros, entonces la conversión nos quedaría como 15 por 10 a la menos 9 metros. Y así quedaría nuestra conversión. Entonces, ¿dudas que tengan con esto de las conversiones de unidades, chicos, para continuar? Bueno, si no hay dudas, a ver. Muchas gracias. Ok, comenta que ninguna. Y excelente. Entonces, bueno, vamos con lo siguiente que son el plano cartesiano. ¿Qué pasa con el plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano nos ayuda a graficar principalmente. ¿Qué generalidades tenemos del plano cartesiano? Bueno, pues tenemos que el plano cartesiano se representa o lo vamos a encontrar en 4 ejes. Estos ejes o cuadrantes, perdón, tenemos 2 ejes y 4 cuadrantes. El eje, el que está así como acostado o de manera horizontal, es el eje de las abscisas y siempre vamos a poner ahí a la letra X. Lo vamos a encontrar con la letra X. X es el de las abscisas. Y el Y, que es el que está de manera vertical o paradito, estas serán las ordenadas y se va a representar con la Y. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar un punto de valores o una coordenada, siempre se va a asociar o se va a identificar con un valor de X y un valor de Y, donde nosotros primero pondremos un valor, el valor de X y luego encontraremos el valor de Y. ¿Qué pasa? En el primer cuadrante, que es este que está aquí, este es el cuadrante 1, lo que encontraremos serán valores tanto positivos de X como positivos de Y. Entonces aquí encontraremos valores de 3,8, 25,17. En el segundo cuadrante, aquí al ir hacia la izquierda, este punto que está aquí donde se juntan las ordenadas y las abscisas es el origen y sería el 0. Entonces aquí donde está el 0, hacia la izquierda ya empieza a haber números negativos y hacia abajo también son números negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el segundo cuadrante encontraríamos negativo de X y positivo de Y. En el tercer cuadrante pasaría que encontraríamos tanto negativo de X como negativo de Y en el cuarto cuadrante encontraríamos positivo de X, pero negativo de Y. Entonces, de esa manera, dependiendo de los signos de los valores que tengamos en nuestro par de coordenadas, podremos saber en cuál cuadrante se encuentra. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Me podrían decir en qué cuadrante quedaría este par de coordenadas? Sí, adelante, Diego. ¿Sería en el 2? En el 2. A ver, vamos a ver, recordemos. Este es el 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces tú dices que sería aquí. Vamos a ver.
Menos 4, porque sería el primer valor de las X que damos. Siempre el primero es el de X y el segundo es de Y. Entonces avanzamos. 1, 2, 3, 4. Efectivamente, menos 4 lo encontramos aquí. Y el siguiente valor de nuestro par de coordenadas, ¿qué número es? Es Y. Es Y. Y en este caso, ¿qué valor tiene? Es positivo, ¿verdad? No, mira, es negativo. Ah, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Va a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro valor lo colocaríamos en este punto, donde se junta el menos 4 en X y el menos 6 en Y. Esa sería la colocación de nuestro par de coordenadas y quedaría en el cuadrante 3. En el siguiente, ¿dónde lo colocaríamos entonces? Este de aquí. En el 1. En el 1. A ver, ¿cómo le haríamos? Primero, el primer valor que nos indica. 5X. 5X. Entonces, 5X quedaría en este lugar. Y luego, Y3. Y3, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba porque ambos valores son positivos. Entonces, aquí quedaría el valor de este par de coordenadas. El 4, a ver, ¿quién me puede decir de este? Es 7X y es hacia abajo, menos 2, Y, 7X, vamos a izquierda o derecha. derecha. Derecha porque es positivo y hacia abajo en X. Entonces quedaría en este punto. ¿Quién me puede ayudar con el último? Gracias, Esmeralda. A ver, Esmeralda, dime aquí te leo en el chat. ¿Dónde acomodaríamos el último que nos queda? Este de aquí. ¿En dónde quedaría ese? En el segundo cuadrante, Esmeralda. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el valor negativo de X y recordemos que van negativos hacia la izquierda. Tendríamos aquí el valor de menos 9X y el valor positivo de Y que quedaría en 4 positivo. Entonces, de esta manera quedarían nuestros pares ordenados, ¿sale? Entonces, esa es la manera de representar los puntos en un plano cartesiano. Esos son puntos. Pero, ¿qué pasa si nos dicen representa una ecuación? Changos, ahí sí se nos empieza a poner un poquito más difícil porque ya nos están hablando de una ecuación y nosotros nada más sabíamos representar puntos. Bueno, pues a la hora de representar una ecuación gráficamente es exactamente lo mismo. Solamente que el proceso pues es un poquito más largo, un poquito más laborioso, pero no es difícil. El proceso es bastante sencillo. Entonces, fíjense bien qué va a pasar aquí. Primero, cuando nos están diciendo que grafiquemos una ecuación, nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos de igualar o que esta ecuación está igualada a 0. Ahora, nosotros tenemos que darle un valor o a X o a Y. Y para hacer esto, nosotros tendremos que despejar para que la Y quede de un lado del igual y la X quede de otro lado del igual. Por ejemplo, en esta ecuación, pues lo que sería más sencillo de despejar sería la Y porque está negativa. Entonces, si está negativo, ¿cómo pasa para el otro lado? Si está restando, Sumando. pasa sumando. Entonces pasaría con signo positivo al otro lado del igual. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Y tendríamos que Y es igual a 6X más 3. Entonces, esto significa que dependiendo del valor que yo le vaya dando a X, Y va a ir cambiando. En este punto, esta se empieza a llamar variable independiente y la Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque X no va a depender del valor que tome Y, pero Y sí va a depender del valor que tome X.
Vamos a ver cómo pasa esto. Vamos a realizar algo como un cuadrito como el que están viendo, que se llama tabulación. ¿Qué es una tabulación? Una tabla. Entonces ahí pondremos nuestros valores de nuestra variable independiente, en este caso la X. Le pueden poner los valores que ustedes gusten y manden. Yo nada más porque quería pasar por el 0, pero sus valores pueden ser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 18,520, 13,300, menos 200,000. No importa qué valores le den. Cualquier valor que ustedes le den a X, Y se va a ver alterada. ¿Por qué? Bueno, pues por lo siguiente. Porque si yo le doy, en este caso, le di el valor de menos 2, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahora mi ecuación ya no se va a representar como 6x más 3, sino que ahora X ya sé que vale menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer la operación donde me dicen que X vale menos 2 por 6 sería menos 12, signo negativo por signo positivo sería negativo, sería menos 12 más 3 me da menos 9. Entonces ahora Y ya sé cuánto vale, ahora Y vale menos 9. Menos 9. Entonces, ya tengo ahí un par de coordenadas. Ahora vamos a tomar el siguiente punto donde me dicen que X vale menos 1. ¿Cuál será el valor entonces de Y? Sustituimos el valor de la misma manera, entonces tenemos que menos 1 por 6 serían menos 6. Menos 6 más 3 me da el valor de menos 3. ¿Sí se está entendiendo cómo estamos obteniendo los valores de Y? El siguiente valor entonces va a ser 0. 0 por 6, pues es 0. Y me quedaría 3 positivo, más 3. 0 más 3, pues 3. Siguiente valor, entonces va a ser de 1. Y sería igual a 6 por 1, 6 más 3, 9. Siguiente valor, 2, sería 6 por 2, 12 más 3, 15. Aquí si se fijan, yo ya obtuve una tabulación donde obtuve valores tanto de X como de Y. Si yo obtuve valores de X y de Y y yo sé graficar, ustedes ya saben graficar pares de coordenadas, o sea, ¿qué son pares de coordenadas? Pues 2 puntos, uno en Y y uno en X. Y aquí ya tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4 y tenemos 5. Perdón por los paréntesis tan feos, pero son paréntesis, ¿sale? Entonces tenemos estos pares de coordenadas. Ahora lo único que nos resta para graficar la ecuación o el comportamiento de la ecuación será ponerlos en el plano cartesiano. Entonces, el primer valor, donde X vale menos 2 y Y vale menos 9, pues ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues vemos aquí que estaría en el tercer cuadrante y avanzamos menos 2 en X y menos 9 en Y y nos quedaría en este lugar. Siguiente valor, donde tenemos menos 1 en X, avanzamos menos 1 y luego menos 3, 1, 2, 3 en y ahí aparecería el siguiente valor. El siguiente valor nos dice que ahora X tiene el valor de 0, entonces de aquí no se va a mover, pero se puede mover hacia arriba o hacia abajo y nos está diciendo que el valor de Y es de 3. 1, 2, 3 quedaría en este punto. ¿Sale? Siguiente valor o siguiente par de coordenadas nos dice 1,9. Entonces avanzamos 1 en X y 9 en Y. Y aquí lo encontramos, 1 en X, 9 en Y. Y por último, 2 en X y 15 en Y. De esta manera quedarían nuestras
nuestros pares de coordenadas y al unir los puntos, nosotros vemos el comportamiento que tiene una ecuación o esa sería la gráfica de nuestra ecuación. Entonces, si se fijan, perdón, esta es una manera y esta es la manera de graficar ecuaciones. Es una manera bastante sencilla, no se asusten porque empezamos de lo básico y así vamos avanzando. También si ustedes quisieran graficar una ecuación cuadrática, bueno, pues tendríamos ahí que darle valores de un lado y del otro lado del eje de coordenadas de X y se va formando una parábola o una hipérbola o una ecuación donde haya una cierta curvatura. Eso es lo que representa una ecuación cuadrática. Entonces, bueno, dependiendo de cuál sería nuestra ecuación, en este caso es una ecuación lineal, que es una ecuación lineal que ninguno de sus exponentes esté elevado al cuadrado, por lo tanto, va a quedar en una línea. ¿Dudas que tengan de cómo graficar ecuaciones? Las cuadráticas, entonces, ¿cómo quedarían? Esas las podemos encontrar, por ejemplo, que fuera la x al cuadrado, ya quedaría representado como puede ser una parábola, una hipérbola, una así o así. Dependiendo del tipo de ecuación que tengas, se va a representar o va a quedar el comportamiento va a ser de manera diferente. Ah, ok. Ya después lo van a ver con más profundidad, tal vez en módulo 8 verán área bajo la curva y ahí van a tener que calcular tal vez con una ecuación o con una función válgame, se me fue, con una derivada o con una integral. Entonces las integrales nos ayudan a encontrar el área bajo la curva y pues ya lo tendrían que hacer de esa manera, pero pues esos ya son temas más avanzados que recuerden, vamos avanzando poco a poquito. Ok, gracias. De nada. Entonces, ¿dudas que tengan? Bueno, chicos, ¿qué les cuento? Que me quedan 10 minutos de la sesión porque es lo que tiene Zoom, que se nos va rápido el tiempo. Entonces, si se corta la transmisión, regresan en un minuto. Muchas gracias, Kenia. Regresan en 30 segundos, yo me vuelvo a conectar, se conectan con el mismo link y continuaríamos con la parte 2. Pero ahorita, si no hay dudas respecto a la gráfica de las ecuaciones, quiero terminar con tipos de triángulos y luego ya vamos a los ejemplos. Recordemos que los triángulos se pueden clasificar por sus lados o por sus ángulos. Si tenemos un triángulo donde sus tres lados son iguales, nos está hablando de que es un triángulo equilátero. Si nos dice que dos de sus lados son iguales, nos estará hablando de un triángulo isósceles. Y si ninguno de sus lados son iguales, entonces nos estará hablando de un triángulo escaleno. Entonces, por el tamaño o por las longitudes de sus lados, podremos saber qué tipo de triángulo es. Pero también podremos saberlo por el tipo de ángulo que tengan. Si el triángulo tiene sus tres lados menores de 90 grados, estamos hablando de un triángulo agudo porque sus tres ángulos son agudos o menores de 90 grados. Si tenemos un triángulo donde uno de sus ángulos sea un ángulo recto, estaremos hablando de un triángulo rectángulo donde uno de sus lados es recto. Aquí si lo pueden ver, este es recto porque forma 90 grados y el triángulo escaleno serán los triángulos donde alguno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Por ejemplo, en este caso, este es mayor de 90 grados, su amplitud, como podemos ver, o su abertura, pues es más grande que un ángulo recto, por lo tanto es mayor de 90 grados. Entonces, estos son los tipos de de triángulos. Otra cosa, chicos, si nosotros tenemos un triángulo isósceles y lo partimos por la mitad, bueno, que fue a mitad, pero si lo partimos exactamente a la mitad, este triángulo nos estaría dando un triángulo rectángulo en cada uno de sus lados. ¿Por qué? Porque este lado y este lado son exactamente iguales. Entonces, al dividirlo,
nos quedaría la mitad y la mitad, y aquí formaría un ángulo recto. Entonces, dos triángulos rectángulos nos estarían formando un triángulo isósceles. ¿Sale? Entonces ahí tienen esta semejanza que pueden ver en los triángulos. Otra cosa, si nosotros tenemos triángulos rectángulos, nosotros podemos saber las longitudes de sus lados gracias al teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, cuando tenemos un triángulo rectángulo, tendremos, pues los tres lados son diferentes, pero tendremos un ángulo, un lado, perdón, que es mayor, al cual llamaremos hipotenusa, y los lados que están pegados al ángulo recto será cateto A y cateto B, o cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, estos son los lados y esta sería la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras ya hizo una solución matemática donde hay todo un desarrollo de dónde llegó a esta fórmula. Ustedes no se metan en problemas y dense cuenta de que en el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿ok? Entonces, no vamos a desarrollar, no vamos a saber de dónde llegamos a esa conclusión. Cuando ustedes estén en la ingeniería, cuando ustedes estén ya cursando una carrera, bueno, pues ahí podrán darse el gusto de desarrollar y de realizar esto y de saber de dónde o cómo llegamos a esta conclusión. Entonces, ahorita nosotros, pues vamos a limitarnos a decir que el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que es igual a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, donde a es la hipotenusa, b y c son los catetos, ¿sale? Entonces, hasta aquí con triángulos y nos vamos con el ejemplo. Y para que no se nos corte la transmisión a la mitad, voy a cortar la transmisión y les voy a pedir por favor que vuelvan a ingresar porque ya nada más me quedan 5 minutos de la grabación. Entonces no se preocupen. Vamos a cortar y ingresan por favor con el mismo link, ¿sale? Entonces los dejo y volvemos con la parte 2 con los ejemplos, ¿sale? Entonces, mismo link para los que están conectados, gracias por su presencia. Y los que están viendo el video grabado, bueno, pues busquen la parte 2, ahí les voy a dejar el enlace, ¿sale? Entonces vamos, cortamos parte 1 y continuamos con parte 2. Ok, voy a cortar, voy a cerrar la transmisión, ¿sale? Y continuamos.